Bueno, buenas tardes con todos. Bienvenidos a este quinto workshop en el marco de la Escuela de Líderes Ambientales. Ya hemos hecho cuatro workshops anteriormente y vamos por nuestro quinto workshop. Hemos tenido invitados internacionales, también de Perú. Hemos abordado varios temas muy interesantes. Y hoy vamos a abordar otro tema también clave en el tema, en el contexto de los temas ambientales, algo que tiene que ver con el subsuelo, ¿no? La propiedad y cómo tiene que ver la propiedad en relación al subsuelo. Ahí hay temas de debates, ¿no? Y hay un enfoque que va a mostrar nuestro invitado de hoy. Voy a presentar a nuestro invitado, Vincent Dumortier, es amigo de Lucky, amigo mío también, ha hecho varios análisis eh, desde el punto del alcance sobre, digamos, la realidad del subsuelo. Y voy a presentarlo, ¿no? Vincent Dumortier es ingeniero agrónomo, ¿no? De la Facultad Universitaria de Ciencias Agrónomas de Hemlux, ¿no? Máster bioingeniero, Ciencias y Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Lieja-Gambus, Agrobiotech. Capacitación en sistemas, tiene capacitación en sistemas integrados de gestión y auditoría, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, de la Universidad Agraria de La Molina. Y él es consultor internacional en medio ambiente y es cofundador y traductor de la editorial Liber Libertas, ¿no? Es un autodidacta en ciencias económicas y columnista por El Montonero y también la República Liberal. Bueno, gracias Vincent por tu tiempo, por darnos esta tarde tus conocimientos. Para nosotros es de mucha ayuda y desde ya agradecemos pues que puedas compartir esta tarde con nosotros. Bienvenido Vincent, adelante. Muchas gracias, Edwin. Gracias a ti por la invitación. Gracias por la oportunidad de exponer unas ideas sobre el tema de propiedad de subsuelo y antes incluso de hablar de propiedad de subsuelo, poder hacer una presentación desde un punto de vista meramente liberal de lo que es una propiedad y lo que es una propiedad legítima en el sentido liberal, libertario de la palabra. Eh, Voy a iniciar y compartir mi pantalla con una presentación. Veo que hay bastante participantes, 25 personas. De antemano, quiero disculparme si hay personas que no son peruanas. Yo voy a abordar, pero será muy breve, el tema de la Constitución de Perú, porque como vamos a hablar de subsuelo, hay que ir a ver lo que dice la Constitución peruana. Asumo que en otros países latinoamericanos, si hubiera participantes de otro país del continente, su constitución debe ser muy similar en este punto a la constitución peruana. Dicho eso, voy a iniciar mi presentación. Edwin, ya, ok. Voy a compartir mi pantalla. Aquí estamos. Share. Voilà. Y eso está en mi camino. Ya, muy bien. Eh, ya. ¿Todos ven bien mi pantalla? Sí se ve clarísimo, Vincent. Clarísimo. Ya, ok, perfecto. Entonces, les hemos convocado hoy día para hablar de un caso práctico que es la propiedad del subsuelo, pero tenemos que preguntarnos antes de responder a preguntas de saber a quién pertenece el subsuelo. Tenemos que identificar en cuál marco vamos a hablar de propiedad. La propiedad es una palabra que solemos utilizar de manera corriente, pero que no es tan simple de definir.
Y la primera parte de mi exposición va en este sentido de recopilar varios aspectos y definiciones que podemos dar, insisto, en el sentido liberal e incluso naturalista de lo que es una propiedad y sobre todo una propiedad legítima. Entonces, esa es la primera pregunta que se hace, que es la propiedad. Y cuando me hago esa pregunta, a veces voy a ver lo que se dice en la Constitución. Y en la Constitución Política del Perú, 1993, la palabra propiedad aparece 18 veces. Hay varios aspectos, por ejemplo, nos dice artículo 2, toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia. Eso está bien, pero no nos define lo que es una propiedad. Otros artículos, uno que es más importante tal vez, que suele ser tomado como una definición por unas personas, pero todavía no define lo que es una propiedad. El artículo 70 parece bien redactado, al menos si tomamos solamente las partes que puesto en blanco por el momento, nos dice el derecho de propiedad es inviolable. Eso sería muy bien y dice a nadie puede privarse de su propiedad. Si yo hubiera tenido que redactar la Constitución de Perú, hubiera escrito eso y nada más. Desafortunadamente, el legislador adjuntó varias cosas. Nos dice así que el derecho de propiedad es inviolable y el Estado lo garantiza. Y a mí cuando me dicen que el Estado lo garantiza, ya yo empiezo a tener temblor. Y obviamente viene el artículo completo, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley, a nadie puede privarse de su propiedad, sino exclusivamente por causas de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley, bla, 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 bla. O sea, teníamos los textos en blanco que nos dicen una cosa, pero en realidad el legislador cuando escribió el artículo al toque adjuntó todas las cosas para anular lo que había escrito. Y todavía eso no responde a la pregunta ¿qué es la propiedad o qué es una propiedad legítima? Hay varios artículos más en la Constitución. El artículo 21 nos habla de propiedad en materia de restos arqueológicos, monumentos, etcétera. También el artículo 88 dice que se garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada o común o en cualquier otra forma asociativa. Pero todavía, bueno, se habla de propiedad, pero no se define lo que es la propiedad. Otro artículo importante en el Perú es el artículo 66. Y notarán que el artículo 66 no habla de propiedad, sino de patrimonio. ¿Por qué será? No sé, pero nos dice el artículo 66, uno que nos ocupa mucho, nos ocupará mucho tal vez después, es que los recursos naturales, renovables, no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Y es mediante este artículo que se considera que lo que se mal denomina las riquezas del subsuelo, son puestos bajo dominio del Estado todavía según el marco legal de la Constitución de 93 en el Perú, pero debe ser muy similar en todos los otros países del continente. Como les decía, hasta ahorita, entonces en la Constitución se habla 18 veces de propiedad, jamás se define y entonces no hemos avanzado mucho en la pregunta de qué es una propiedad. Si preguntamos al común de la gente, nos va a decir, bueno, la propiedad, el común de tal me va a decir lo que es mío. Sí, lo que es tuyo, pero ¿cómo se define lo que es tuyo? ¿Por qué es tuyo y por qué lo tuyo es legítimo? Me va a decir lo que compré con mi dinero. Ya, bueno, lo que compraste con tu dinero, pero ¿y
por qué era tu dinero, ¿no? Pero mi dinero era mi dinero. Entonces, estemos en la redundancia que no define lo que es la propiedad y su legitimidad. Si preguntamos a un socialdemócrata, nos va a decir que es lo que compré con mi dinero, que me quedaba después de haber pagado mis impuestos. Bueno, es una manera de ver las cosas, pero no es la mía y vamos a seguir adelantando. El aficionado comunista nos diera, bueno, mi camiseta del Che y obviamente su celular, porque si no, ¿cómo haría publicación en el Face, en Instagram o en X, ¿no? Ahí importante utilizar mecanismos del capitalismo para escupir en el mismo. El marxista nos va a decir el fruto del trabajo de la clase obrera. Ya, bueno. También tenemos ahí una comunista, marxista, pseudo-revolucionaria y sobre todo muy confusa, y veremos al final de la presentación por qué es muy confusa, que decide citar a un autor francés, Proudhon, y retomar lo que el joven Proudhon escribió en un texto, que es la propiedad es un robo. Es otra manera de definir la propiedad. Obviamente, todas esas definiciones son muy alejadas de una concepción liberal y naturalista de lo que es una propiedad. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Qué es una propiedad? Bueno, una primera cosa que se puede decir como naturalista en materia de propiedad es que la propiedad es un derecho natural inscrito en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, tal vez la única cosa más o menos rescatable de lo que fue la Revolución Francesa y sus consecuencias es esa declaración y en particular lo que indica su artículo 2 es que la finalidad de todas las asociaciones políticas es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Y esos derechos los, los cita, son pocos, son cuatro. Los derechos naturales son la libertad, la propiedad, la seguridad, entiéndase la vida, y la resistencia a la opresión. Pero se darán cuenta que todavía la propiedad en sí nos habla de eso, pero no nos da una definición o una legitimación de lo que es una propiedad. Entonces, cuando vamos a buscar en textos como el texto de Turgot relacionado a su memoria sobre minas y canteras, él nos indica que es una convención que se han establecido de manera a añadir a la fuerza que cada persona puede tener para proteger su propiedad, reconocerse recíprocamente la posesión de terrenos de quien lo había ocupado en primer tiempo y entonces ponerse de acuerdo entre las personas. Yo te reconozco como propietario de lo que tú tienes, que te apropiaste y tú de manera recíproca me reconoces como propietario de lo que yo me apropié y nos unimos para defender en conjunto nuestras propiedades. Pero si estemos hablando de una convención podemos decir que básicamente es un acuerdo, pero para tener un acuerdo, de nuevo, tenemos que saber de qué estemos hablando, en cuál base estemos trabajando para decir que algo es nuestra propiedad. Y nos devuelve a la pregunta, ¿qué es una propiedad? Entonces, le voy a dar ya una definición sintética de lo que para mí es una propiedad y sus fundamentos después.
Para mí la propiedad es aquella porción de la naturaleza a la cual un hombre, hombre con H grande, no excluye las mujeres, obviamente son hombre como especie. eh, entonces, aquella porción de la naturaleza a la cual un hombre ha mezclado su esfuerzo, talento y tiempo para convertirlo en algo servible, valorable, eh, y después también es propiedad de alguien todo bien o servicio que ha sido intercambiado libre y voluntariamente entre personas. Esa definición nos obliga a retroceder mucho en el tiempo, al siglo XVII, a un personaje que se llama John Locke. Entonces, para los que conocen la serie, no es este personaje, John Locke es más bien este señor un poquito más austero, que escribió un libro importante, el Segundo Tratado de Gobierno Civil, en 1690, y en este documento da un fundamento que va a ser capital para los liberales y justnaturalistas que van a vivir después de él, es que nos dice que todo ser humano tiene una propiedad que es su propia persona. Somos propietario, empezamos a ser propietario siendo propietario de nuestro propio cuerpo. Y por vía de extensión somos propietario, si somos propietario de nuestro cuerpo, somos propietario de nuestro tiempo, somos propietario de nuestros esfuerzos, de nuestro talento. Y entonces mezclando eh, a cosas que están en la naturaleza, mezclando nuestro talento, nuestro tiempo, y añadiendo a la cosa que se toma en la naturaleza este tiempo, esfuerzo, talento para convertirlo en algo que se valora, eso pasa a ser nuestra propiedad. Y la legitimización de lo que es nuestra propiedad empieza por ser propietario de nosotros mismos. Turgot completa la idea y nos dice que una propiedad es el derecho que tenemos, el derecho exclusivo que tenemos sobre una cosa y el derecho que tenemos de impedir a los otros que lo usen. Y nos dice, bueno, el salvaje o antes que exista realmente un fundamento teórico a lo que es la propiedad, nos dice si un salvaje recoge una fruta en un árbol, adquiere la posesión de esa fruta y de hecho la va a comer totalmente, parcialmente, la va a tirar, la va a abandonar, eso no importa mucho, pero el solo hecho de recoger esa fruta ya se lo adueña, se lo apropia, y nadie tiene nada que decir en eso porque, bueno, alguien más hubiera podido pasar y hubiera tenido la misma oportunidad de coger este fruto. Pero si a un momento un individuo decide de cercar el árbol, eventualmente de plantar otros árboles, nos dice Turgot, el que ha cercado este árbol adquiere una propiedad exclusiva sobre todas las frutas del árbol. Y de hecho no es solamente cercar el terreno en el cual se encuentra el árbol, sino que es tomar cuidado de este árbol. Será podar la maleza, podrá ser también aportar abono al árbol para que dé más fruto, regarlo, podar las ramas que están mal, o sea, cuidar la cosa para que prenda más fruto, o sea,
algo que estaba puesto a disposición de todos en la naturaleza. Alguien va a agregar tiempo, esfuerzo, talento para obtener más frutos, frutos de mejor calidad, etcétera, etcétera. Y es justamente todos esos esfuerzos juntados a la cosa puesto a disposición de todos al inicio en la naturaleza que transforma eso en una legítima propiedad. Y bueno, cuando alguien ha hecho todo este esfuerzo de podar las malezas, podar el árbol para que las ramas muertas ya no consuman energía del árbol, eh, regar, abonar, etcétera, se convierte en su propiedad y es la propia fuerza que él puede oponer a los incentivos de otros de ingresar en este terreno que van a definir también su capacidad de posesión y de propiedad. En resumen, hasta este punto de varios aspectos que ya he pasado en revista, podemos decir que uno es propietario de sí mismo, incluso su tiempo, sus talentos, sus esfuerzos. Uno puede apropiarse por vía de ocupación de lo que la naturaleza puso a disposición de todos, es decir, tomar posesión de las cosas. Uno puede añadir tiempo, talento, esfuerzo, etcétera, para dar valor a la cosa que ha quitado de su estado natural y uno puede impedir que otro haga uso de la cosa creada. O sea, hay un aspecto de exclusividad en la propiedad. Y si es necesario, mediante hacer este impedimento mediante el uso de las fuerzas. Y por convención y leyes, o sea, la civilización, se reconoce estos principios recíprocamente entre los diferentes propietarios que se van a poner en conjuntos para tener las fuerzas de todo, para defender las propiedades de todos. Aquí voy a hacer una pequeña y una breve pausa para saber si les parece claro hasta ahorita, si alguien tiene una duda, si quiere que se esforza unos conceptos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Edwin, ¿tenías preguntas en el chat? No, no tenemos preguntas. No sé si en el público hay alguna pregunta oral. Si no hay, continuamos con la exposición. Continuamos entonces. Continuamos. Exacto. Adelante. Em, Quiero adjuntar antes de hablar de la propiedad del subsuelo, que era el tema convocatorio, ah, quiero adjuntar unas cosas. Primero, en propiedad, o mejor dicho, tres características que los romanos, ah, cuya visión de la propiedad es discutible, pero los romanos en su derecho han definido tres características que acompañan la propiedad. Lo que es discutible con los romanos es la manera con la cual se apropiaban de las cosas. Pero para ellos la propiedad se acompaña entonces de tres características que son importantes. La primera es el usus, es decir, el derecho que el titular tiene o tenía de hacer uso de la cosa de acuerdo a su destino o naturaleza. O sea, el usus, alguien se encuentra un terreno, no pertenece a nadie, construye una casa, vive en la casa, está haciendo uso, el usus, de esa casa que ha construido.
podría construir una segunda y rentarla, eso es el fructus, o sea, la posibilidad de percibir frutos reales, interés de un montón de dinero, eh, obviamente percibir el fructus de una, es decir, la producción de un sembrado, de árboles que hubiera puesto, etcétera, etcétera, coger el fruto. Y una última característica es el derecho de abusus, o sea, la potestad que tiene alguien de modificar, vender o destruir el objeto que es objeto de su propiedad. Eh, a veces puede ser si alguien realmente es propietario de algo, lo puede modificar, lo puede destruir. Todos tenemos esa, al menos los que han visto Breaking Bad, recordarán que hay una parte de la serie en la cual Eisenberg quema un carro, ¿no? Había comprado un carro, le dice a su esposa que no lo puede guardar y bueno, va a ser el loco en una playa de estacionamiento y termina quemándolo. Bueno, puede ser doloroso de verlo, uno hubiera podido decir, pero ¿por qué no me lo regaló? ¿Por qué no me lo dio? Ya, bueno, es así, eso es el derecho de propiedad, es el derecho de abusar de las cosas, pero siempre y cuando uno no daña las propiedades ajenas. Y eso justamente lo vamos a ver ahorita. Una consideración es que para mí la propiedad se tiene que concebir como una moneda. Y como todo monedas, tiene dos caras. O sea, de un lado tenemos la propiedad y hay una otra cara de la moneda, es la responsabilidad. Yo no puedo concebir la idea de tener una propiedad si no se acompaña de responsabilidad. Eh, hacia mí mismo o hacia los demás. Si alguien tiene un campo y no es responsable, lo va a dejar abandonado, se va a llenar de maleza y a un momento poder volver a trabajar este campo va a necesitar tremendos esfuerzos porque el campo estará invadido. O sea, la responsabilidad es de mantener las cosas. Y también la responsabilidad es hacia terceros. Si, un caso, por ejemplo, es quien es dueño de un animal, por citar uno de perros, por ejemplo, bueno, tiene que ser responsable de lo que está haciendo su perro. Y a un momento, si el perro se escapa, muerde a alguien, bueno, su propietario tendría que hacerse responsable de los daños generados por su propiedad. Y eso es un tema importante. Ya voy adelantando también porque habíamos tenido una pregunta al inicio y hemos convenido que se iba a volver a hablar de este tema al final de la presentación. Eh, Se habla muy a menudo de propiedad privada, pero el término de propiedad privada es un término redundante. Eh, de misma manera, se suele hablar de propiedad pública, pero la propiedad pública es un oxímoron. Básicamente, y eso se atribuye esta frase a Gustave de Molinari. Lo hubiera podido decir o escribir, pero he buscado la frase y no la encontré. Entonces vamos a decir que es un escrito apócrifo. Gustave de Molinari considera que toda propiedad legítima es privada. O sea, no hay que decir propiedad privada. Bueno, es la propiedad. Y si la propiedad no es privada, es que es robada. Pequeña consideración más. Entonces,
un caso concreto, que es el tema del subsuelo. Las ideas que van a venir a continuación provienen del libro de Turgot, Memorias sobre minas y canteras, que tuve el gusto de publicar y que fue de traducir y después de publicar, la primera publicación de Libertas. Y esa memoria sobre minas y canteras nos permite llevar a responder a una pregunta a quién debería pertenecer el subsuelo. Muchos nos dicen la concepción general, la constitución tal como está en la constitución, a pesar que no utilicen la palabra propiedad, lo hemos visto, el artículo 66 habla de patrimonio, pero todos los estatistas van a considerar que la propiedad debe pertenecer al Estado. Frente a esa posición hay muchas personas que queriendo sacar el Estado del juego, dicen, no, no, la propiedad del subsuelo es propiedad del propietario de la superficie. Eh, pero con lo que ya hemos dicho sobre la propiedad, pueden intuir que hay varios aspectos ligados en naturalismo a lo que es la propiedad, que no van con la idea de atribuir la propiedad del subsuelo al propietario de la superficie. ¿Existe otra posibilidad? Sí, existe otra posibilidad y es la que vamos a ver a continuación. Entonces, Turgot es un autor francés, ha nacido en el siglo XVIII, un poquito después del fallecimiento de John Locke, del quien ya hemos hablado. Y bueno, Turgot fallece poco antes de la Revolución Francesa. Es contemporáneo de otras personas de la cual tal vez ya escucharon hablar, David Hume, Adam Smith, eh, y eh, es un autor que es importante. Si yo tomo una referencia muy a menudo utilizada en el mundo liberal, que es el libro La riqueza de las naciones, escrito por Adam Smith en 1776. Eh, el tema es que 10 años antes, Turgot había ya escrito un texto que se llama Reflexión sobre la formación y la distribución de la riqueza, y texto del cual muy probablemente, en parte al menos, Adam Smith se inspiró. La memoria sobre minas y canteras es más o menos a mitad de camino en 1769. Es un texto que es escrito por Turgot. Entonces, más referencia en la historia. Entonces, como lo ven, falleció Turgot un poquito antes de Frédéric Bastiat, antes de Gustave de Molinari, de los cuales hemos hablado. Le hablo de Gustave de Molinari porque hace un poquito la junción con lo que va a venir detrás y sobre todo Gustave de Molinari en su excelente libro Las veladas de la calle Salazar, libro que no está disponible del todo en castellano, desafortunadamente. Tiene un capítulo completo en la cual retoma las ideas de Turgot sobre la propiedad del subsuelo. Mucho más tarde vendrán autores de lo que llamamos la escuela austríaca de economía, Menger, Bauer, Mises, y más tarde Rosbach, quien va a escribir, entre otros, un texto importante. Si alguien quiere profundizar las ideas de Turgot, puede buscar el texto La brillantez de Turgot, escrito por Rothbard. Es un texto disponible en Internet en varios idiomas y es un texto muy interesante. Entonces,
Minas y canteras, Turgot lo analiza bajo el principio del derecho natural, o sea, las ideas plantadas, entre otros, por John Locke y que he presentado brevemente anteriormente. Y entonces Turgot reconoce un primer derecho, es el derecho a un propietario legítimo, o sea, alguien ha llegado, no había nadie en un valle, ha limpiado el terreno, se transformó en su legítimo propietario. Bueno, esa persona tiene el derecho de excavar en su terreno. Eh, es algo evidente. Incluso se puede hacer en el campo, por ejemplo, se abre pozo para tomar agua. Lo que es interesante es que el Estado, recuerdan lo que dice el artículo 66, el Estado supuestamente tiene el patrimonio sobre los recursos que se encuentran en el subsuelo. Por una razón, por ejemplo, no dice nada de los pozos, pero son recursos, porque ahí no dice nada. Donde está fregado una persona, al menos en Perú, es que si cava un pozo y encuentra ahorro, ahí sí se está metiendo en problema. Pero que extrae agua no va a decir nada. En un ámbito más urbano, vamos a decir, bueno, cavamos en terreno para hacer los yacimientos de un edificio, por ejemplo. Y nadie tiene nada que contestar a eso. Entonces, hasta ahorita las cosas son razonables. Nos dice también Turgot que uno puede impedir que otros realicen cualquier abertura en su campo. Básicamente es la idea de que existe una propiedad, redundancia, propiedad privada, y que se puede impedir el acceso, incluso poniendo la fuerza a cualquier intento de ingreso. Y seguramente un tema del cual hay que nos dice Turgot es que podemos también cavar galería debajo del terreno de los demás. Y esto es el punto el más complicado. ¿Cómo llega Turgot a este punto? Nos dice, bueno, obviamente si alguien puede excavar en su terreno, va a hacer un hueco, un pozo, y va a encontrar una veta metálica, por ejemplo, y nos dice Turgot, bueno, puede seguir esa beta e incluso seguir debajo de la propiedad de los demás. Eh, de, eh, puede seguir debajo de los demás y nadie puede oponerse a eso eh, por varias razones. ¿Por qué? Porque entonces Turgot no cree que haya razón de oponerse a que alguien haga túneles debajo de los terrenos de los demás. ¿Por qué? Porque el propietario de la superficie no puede oponerse por sí mismo a un emprendimiento del cual no sabe nada. En efecto, alguien que está siguiendo esta presentación está absolutamente seguro que 500 metros debajo del lugar donde se encuentra en su propiedad no haya un túnel, que no haya alguien que está excavando algo. Bueno, ya de ahí no se puede saber por sí mismo. Y el propietario, alguien de ustedes, está dispuesto a cavar hasta 500 metros debajo de su casa para averiguar que nadie está haciendo túneles debajo de su casa, muy probablemente nadie va a decir que sí. E incluso si alguien me diría que sí, sí, pero 500 metros, ¿por qué no 600 o 1 kilómetro o 2 kilómetros? Entonces,
Un propietario por sí no sabe si hay alguien que está cavando debajo de su propiedad. Esa propiedad o esas obras que se hacen debajo de su propiedad, que es la superficie, no le hace ni bien ni mal. Entonces, ¿por qué él se opondría a que exista? Eh, Entonces, de ahí el propietario de la superficie, eh, ahí se pregunta Turgot, pero ¿y la propiedad de la superficie no se extiende en los materiales subterráneos, lo que muchos quisieran que sea la situación, ¿no? Todos aquellos que predican que el propietario del suelo debería ser propietario del subsuelo, dicen de propietario del cielo hasta el infierno. Turgot dice que no, porque básicamente la ocupación no se extiende en sí debajo de tierra. O sea, la gente, yo no tengo ocupación de lo que hay 500 metros debajo de mi propiedad. No he ido hasta ahí. Nadie, hasta que sepa, nadie ha ido hasta ahí y entonces, por lo tanto, de ni siquiera tener ocupación, ¿cómo podría pretender yo ser propietario de algo que no soy capaz de ocupar? Eh, También nos dice Turgot, los, la voluntad de, de las primeras personas que accedieron a ponerse de acuerdo para reconocerse mutuamente y reconocer el fruto del trabajo ajeno en contraparte de ser reconocido por su propio terreno. No aplica a los materiales que se encuentran por debajo de nuestros pies. Básicamente no son objetos de cultivo, más bien son fruto que alguien va a recolectar ahí. Y además de eso, bueno, como le decía, si alguien está cavando a 500 metros debajo de nuestras propiedades, alguien no se va a dar cuenta y no hay daño a nuestras propiedades, o sea, no es un problema. Y a nadie, pero eso tal vez es más discutible, pero la gran dificultad a la época de Turgot, pero sigue siendo una dificultad en obras subterráneas, también requiere de bastante equipos de precisiones para saber dónde estamos. Eh, bueno, ubicar hasta dónde alcanza una obra subterránea y repercutir eso en proyección de dónde se encuentra en la superficie y en la propiedad de quién es todo un trabajo gigantesco. Eh, La pregunta es, porque es un poquito, para unos es sorprendente de autorizar el hecho de explotar recursos debajo de una propiedad, sobre todo los que creen que la propiedad del suelo conlleva propiedad del subsuelo. Eh, Le es complicado entender el tema, pero existe otros casos donde alguien puede explotar recursos pues, debajo de las propiedades de los demás. Bueno, sí, incluso a menudo hablan de Estados Unidos y cosas así. Bueno, uno de los casos es cuando una propiedad, por ejemplo, está tratando de explotar petróleo en un yacimiento lo que no excave exclusivamente debajo de su propiedad, sino hace bajar todo el yacimiento, incluso el yacimiento que se encuentra debajo de propiedad ajena. Entonces, eso funciona en los países más libres, podría explotar materiales debajo de la propiedad de los demás, se puede hacer. Obviamente hay un límite a esa explotación y este límite a la explotación debajo de los terrenos de los demás es de no malograr la superficie, no malograr las propiedades que se encuentran arriba. Eh,
Entonces, y ahí ya voy a responder a la pregunta, entonces, ¿a quién pertenecen los materiales en el subsuelo? Los materiales subterráneos no pertenecen a nadie, no pertenecen a nadie hasta que se excava el terreno, que quien emprende y logra extraerlo se apodera de ello a título de su trabajo como primer ocupante y el propietario que lo hace no tiene ningún otro derecho. O sea, yo puedo cavar en mi campo, yo voy a llegar a una veta, el material que encuentro es mío porque yo fui el primero a ir a buscarlo, puedo ir debajo de la propiedad de los demás y todo lo que voy a extraer es mío porque yo soy el primero a ir ahí, pero yo tengo que tomar todas las precauciones para no dañar a lo que hay arriba. Y además de eso, si a un momento yo necesito obras que vuelvan a la superficie, ahí pone otro límite que nos dice Turgot, es que este derecho que tuve sobre lo que ya exploté no se extiende a lo que queda por explotar. Eh, pero vamos a ir ahí, entonces es una propiedad legítima y perfectamente válida. Y como le decía, el derecho que uno ha tenido sobre lo que ya explotó no le confiere derecho en lo que sigue por explotar, ¿no? Entonces, varios puntos que Turgot analiza en el libro, diferentes situaciones, muchísimas más que la que voy a ver ahorita, pero entre otros, toma el caso de una veta, de un propietario que va a hacer un pozo, cava hasta encontrar la veta y va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar, pero no puede decir que la veta es suya. Y si otro propietario en su propio campo también ha hecho un pozo y los dos han cavado siguiendo la veta y a un momento se van a encontrar, bueno, piña, se encuentran ahí, no, nadie tiene nada que reclamar a otro. Lo que pueden hacer es retroceder y ver si del otro lado hay beta. Eh, de misma manera, una de las cosas que se ve en explotación era un problema a la época de Turgot, era el tema de la ventilación. Eso no lo dice Turgot. Imaginamos un propietario hace un pozo, encuentra una veta, sigue la veta y ve que esa veta se extiende mucho más lejos. A un momento va a tener que hacer un segundo pozo de ventilación y si quieres seguir ya de ahí, va a necesitar más pozos regularmente. Pero ahí si llega a una propiedad de otro propietario y este propietario no le quiere dar el acceso para construir un pozo, el propietario de la mina no, no le puede reclamar nada al propietario de la superficie. Lo único que le queda es negociar con este propietario de la superficie eh, para ver si sí o no accede a dejarle hacer un pozo mediante una compensación financiera y ahí tendrán que negociar esas compensaciones. Y si no llegan a acuerdos sobre el monto de esa compensación, ya piña, el trabajo de la mina tendrá que parar. De mismo modo, para lo que más llamaríamos canteras, pero que también podría ser visto como lo que mal llamamos minas, a tajo abierto en Perú, que en realidad son canteras. eh, Alguien descubre un yacimiento de algo y lo puede seguir hasta el límite de su propiedad, pero cuando ha llegado al límite de su propiedad, no puede pretender que porque el yacimiento
persigue, si sigue debajo de la propiedad de los demás, él podría seguir avanzando para ir explotando ahí. De nuevo, si quiere hacerlo, va a tener que negociar con el propietario vecino de la superficie para poder seguir trabajando en tajo abierto. Y si no se puede hacer, bueno, pues o la explotación queda allí o tendrán que empezar a pensar en pasar en forma de mina, siempre y cuando tomara todas las precauciones necesarias para no dañar a la superficie ocupada por otro propietario. Voy a pasar muy rápidamente en esto, ya lo hemos visto. Bueno, la En este segunda, mapa hay solo 4 unidades, ¿cierto? ¿cómo? Creo que fue un micrófono abierto. Sí. Sí, ya, voy a pasar esto. Em, y bueno, básicamente terminando su texto, la primera parte del texto, al menos de Turgot, propone un código mineral, un código para la minería, un código que se resume a 4 artículos, eh, y esos 4 artículos, bueno, son el resultado de lo que hemos visto, que cada uno tiene el derecho de cavar la tierra en su propio campo, que ninguno tiene derecho a cavar en el campo de otra persona sin el consentimiento de esa persona. El consentimiento se puede comprar, negociar, todo lo que quieren, pero si no hay consentimiento, uno no puede cavar en el campo de otra persona. Toda persona es libre de cavar en su propio campo y de ahí extender galerías bajo los terrenos de los demás, siempre y cuando toma todas las precauciones necesarias para prevenir cualquier daño al dueño de la superficie. Y por ende, que con esas libertades, quien cavó debajo de su campo o del campo de los demás se convirtió como primer ocupante en propietario de las obras que hizo bajo tierra y de los materiales que extrajo, pero que no adquirió nada más, o sea, no tiene derecho a decir para poder seguir avanzando en mi explotación, puedo exigir que me den derechos de excavar en los terrenos de los demás que no me quieren dar su consentimiento. Voy a hacer una segunda ronda de preguntas para ver si alguien a este punto tiene preguntas, si le ha parecido claro, si quiere que se vuelva a explicar algo o si voy siguiendo. En el chat, Vincent, hay una pregunta de Jorge Carlín, un comentario. Dice, hay un caso en la construcción del puerto en Chancay, donde están construyendo túneles que unen almacenes con el puerto. Y en la construcción han afectado a 25 familias y las pistas hundidas de la zona. Parece que se cumple lo que estás indicado. No sé si de repente Jorge nos amplía un poco. Bueno, básicamente, al menos en base a lo que acabo de decir, ah, en el marco de la construcción de ese puerto y en particular de la construcción de los túneles que unen almacenes, no se han tomado todas las precauciones para que se evite los daños a los propietarios de la superficie. Por lo cual, para mí no hace ninguna duda que si estuviéramos en un sistema en el cual se respeta los derechos naturales y donde la justicia tenga claro cómo funciona eso, se debería inmediatamente obligar
los responsables a resonar los daños que han generado. Incluso si se han hundido las pistas, allí reubicar personas en condiciones al menos estrictamente iguales o superior a lo que tenían. No sé si hay más preguntas hasta aquí. Si no, sigo. Sí, creo que continúa, dice. Ya. Em, a ver, ¿por qué no rearranca? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se me ha bloqueado? Ahí está. Up. Ya. Entonces, recuerdan, había hablado de una marxista social confusa, todo eso, la señora Santisteban que citaba a Proudhon. Lo interesante es que sí, Proudhon escribió a un momento que la propiedad es robo. Pero eso lo escribió cuando él tenía unos 20 años. Lo que pasa es que mucho más tarde, Proudhon, cuando maduró un poquito, escribió un libro, Confesiones de un revolucionario, en 1849, debía ya tener unos 40 años al momento que lo escribió. Bueno, lo interesante es cuando un comunista cita a Proudhon, no saben que Proudhon era anticomunista, odiaba a los comunistas, a pesar que podía compartir unas ideas o sobre todo ideas mal interpretadas. Pero básicamente, en Confesión de un revolucionario, en 1849, Proudhon deja constancia de otra cosa totalmente opuesta, casi, pero dice la propiedad es libertad. Y eso sí, yo creo que es mucho más cercano a la idea. Y más tarde, en teoría sobre la propiedad, básicamente, Turgot Proudhon reconoce que la propiedad es la mayor fuerza revolucionaria que existe y que puede oponerse al poder. O sea, la propiedad bien concebida, bien entendida, es algo que no solamente nos hace libre, pero nos permite, cuando está correctamente y en un conjunto de personas entendida correctamente, permite oponerse al poder. El poder no puede ejercerse en alguien que tiene propiedad en el sentido legítimo. Ah, dicho eso, si les interesa, yo creo que las ideas de Turgot tienen implicaciones que podrían, si fuesen aplicadas correctamente y si primero se conocerían mejor eh, y se aplicarían en un país como Perú. Y yo pienso que varios aspectos se verían meramente mejorados. La primera cosa, yo creo que fácilmente tuviéramos mucho más minas subterráneas y mucho menos conflictos socioambientales ligados en particular a las minas del método de tajo abierto, ¿no? Es seguro que esas imágenes de conflictos no las presentan a menudo. Esas imágenes de lo que es la mina en curso de explotación en tajo abierto también no son las más portadoras de algo positivo. Pero a menudo también son imágenes sesgadas porque justamente presentan la fase de explotación, más no la fase de cierre, ¿no? Que toma directamente un otro aspecto.
podemos discutir de si el pasivo ambiental está correctamente limpiado y todo eso, pero el punto es de decir que las presentaciones que se utiliza para abogar contra la minería son imágenes también sesgadas. Pero yo creo sobre todo que si se aplicaría el derecho que Turgot nos propone, es decir, de poder claramente explotar los recursos del subsuelo, convertirse en legítimo propietario no solamente de lo que se explota, pero de los mismos espacios que se ha explotado. Las fases de cierre de operaciones en realidad, en vez de ser un costo como lo es ahorita en la mina por tajo abierto, pasa a convertirse en potenciales espacios muy valorables y que serían legítima propiedad de quien hizo los trabajos. Y existe una multitud de aplicaciones que requieren de espacios subterráneos, porque ellos tienen varias propiedades, vamos a decir, climáticas que son interesantes, o sea, en general temperatura constante, una higrometría controlada, tiene protecciones contra efectos externos, también no, sí, bueno, el nivel de humedad, la higrometría, o sea, como le decía, el plan de cierre ya no es un costo, sino pasa a ser un beneficio. Es que esas obras hechas pueden servir a un montón de cosas. Hay servidores informáticos, hay cultivos, por ejemplo, en Francia durante largo tiempo se explotó las antiguas minas y canteras para la producción, no sé si lo ven bien, pero aquí son champiñones de París. También, como le decía, incluso, bueno, depende de lo que se explota, ahí es una imagen de una mina de sal. O sea, permite tener un ambiente extremadamente seco en el cual conviene perfectamente y sobre todo una higrometría perfectamente constante. O sea, permite, por ejemplo, el almacenamiento de archivos, papeles, cosas así. O sea, hay un montón de cosas. Hay espacios confinados para hacer que, no sé, cuando pensamos en estudios sobre organismos genéticamente modificados, ahí en espacios confinados, es mucho más seguro y se podría explotar. Eh, Incluso en materia de física fundamental, a ver, permítame retroceder, física fundamental es en instalaciones, en antiguas minas que han sido instalados detectores de partículas, neutrinos y cosas así. O sea, todos esos espacios, eh, esos son aplicaciones conocidas, pero si reconoceríamos la propiedad generada por un privado en el subsuelo, hay seguramente decenas